Estamos en unos tiempos dolorosos para la humanidad. De alguna forma se nos ha vuelto algo medio cotidiano o como un tic sencillo, convertir al otro en alguien o en algo rápidamente porque piensa distinto, porque no se parece a lo que yo entiendo por normalidad. Y en ese proceso nos vamos enajenando de algo que es muy estructural de ser humano, que es nuestra interdependencia, nuestra relación, nuestro intersomos, como dicen algunos teóricos, ¿no? Hoy queremos hablar sobre este tema, nuestra naturaleza vincular, qué perdemos cuando hacemos eso, qué ganamos cuando lo deconstruimos, junto a Felipe Lecanenier, psicólogo, clínico, escritor, que ya ha estado junto a nosotros varias veces a propósito de sus distintas obras. Hoy, su último libro, Nuestra Humanidad Invisible, que justamente pone el foco en la deshumanización que además ni siquiera percibimos y una crítica urgente para tratar de enfrentarla. Muchas gracias por estar aquí, Felipe. Gracias, Paloma, por invitarme una vez más. Oye, me encantaría partir de del dolor del que nace este libro, porque hay algo que está muy... hay una pulsión que siempre está en tus libros de fondo, que es como o un gran dolor o una gran rabia, o las dos cosas juntas, tal vez. Sí. Y acá hay un dolor, pero es un dolor que además ni siquiera es como inmaterial. Creo que todos podemos vivir los efectos de la deshumanización en la vida cotidiana, de alguna forma hacia dónde ha virado la política, también habla mucho de eso. Entonces, quisiera saber, ayúdanos a entender qué es lo que te dolió de eso y por qué decidiste escribir el libro. Bueno, interesante tu comentario. Es como un dolor que va creciendo. Mis libros anteriores siempre era la preocupación del respeto a la infancia, después a la adolescencia, pero el dolor fue creciendo ya una preocupación de la sociedad en general, ya no solamente los niños y las niñas, sino que la pregunta ¿por qué nos cuesta tanto realmente el respeto? ¿Por qué el respeto ya parece ser una especie de utopía humanizante de la cual estamos a años luz de poder llegar a eso? Más bien nos acercamos cada vez más a una sociedad que es intrínsecamente deshumanizante. Todos estamos metidos ahí. Cuando tú hablas de deshumanizante, ¿me puedes ayudar a verlo en cómo es ese trazo cotidiano? Claro, lo que yo trato de mostrar en el libro es que de alguna manera todos siempre usamos a los otros. Siempre de alguna manera, y por eso le llamo deshumanización oculta, que es como esta tendencia de que tú me sirves a mí para mis fines, yo tengo más poder que tú, yo te uso a ti, y como tú me sirves para mis fines, yo solamente veo en ti lo que a mí me interesa ver en ti. Pero es en ese proceso tú, como independiente de mí, dejas de existir. Lo que a ti te pasa, lo que tú sientes, tu vida, tu historia, tu cultura. Entonces, para mí eso es lo que yo empecé a mirar, de que como tengo la suerte de estar en muchos lugares y hablar con mucha gente, y eso es como lo que siempre te dicen, ¿no? A nosotros no, nos tratan como números, los estudiantes nos dicen, a nosotros no nos miran, nos tratan como números, los trabajadores a nosotros nos tratan como metas de productividad. Y desgraciadamente creo que en la salud mental también tratamos a las personas como etiquetas, estigmas, categorías, palabras descalificadoras. Entonces yo de repente como que tuve una especie como de visión, dije, wow, parece que la forma en que los seres humanos nos relacionamos es siempre usando a los otros como medios para fines. ¿Es eso en lo que nos hemos convertido? ¿Es eso, voy a decirlo, un efecto de los incentivos? ¿O es la deshumanización algo propio de lo humano? Lo que yo trato de mostrar es que lo propio de lo humano no existe como algo propio, sino que nosotros somos lo que fuimos, ¿ya? Es decir, en la historia siempre se ha tratado de definir lo humano. ¿Qué es lo humano? El lenguaje, las emociones, lo social. Y lo que yo trato de mostrar es que si tú tratas de definir al humano con alguna manera, siempre vas a terminar deshumanizando a los que no tienen esa característica que tú dices que es lo humano. No sé La si se entiende. inteligencia. La inteligencia, la cultura, la educación. Entonces los que no tienen inteligencia, los que no tienen cultura... Son salvajes, como son en el salvajes, pasado, claro. y eran puestos en circos. Es decir, definir lo humano tiende a la deshumanización. Entonces yo me hago la pregunta y tomo ahí unas cuestiones bien bolones de filosofía, ciencias cognitivas, y digo, no, el humano no es de una manera, el humano es lo que busca ser lo que coherentemente ha sido en su historia. ¿Qué es?
No, pues no hay una manera. Es decir, yo tengo mi manera de ser y yo trato y lucho por ser lo que es, mantenerme coherente con lo que yo he sido y con lo que yo quiero hacer, pero no hay una manera como, no hay una esencia del ser humano. O la esencia sería querer ser algo, querer ser yo, que ese Claro, la movimiento. esencia es lo que algunos llaman como querer afirmarse de alguna manera en este mundo. Ahora, bajo ¿qué algún relación sentido. porque esa definición o esa manera de mirar sigue siendo muy personal, sigue siendo una mirada desde el individuo? ¿Dónde está dónde aparece o dónde surge o qué, o es o no estructural de ser humano ser social? Lo que pasa es que ahí está la paradoja del ser humano, porque el ser humano es en cuanto a los otros. Es decir, yo no me puedo afirmar existencialmente si no estás tú, si no están mis vínculos. Pero eso es una paradoja, porque es un problema, porque significa que el individualismo no existe. ¿Me entiendes? Es decir, yo solo me puedo afirmar en este mundo en la medida en que tengo ciertos vínculos con otras personas. Pero las personas son diferentes a mí. Es decir, yo nunca voy a poder llegar a un estado de equilibrio realmente, de decir, esto soy yo, porque tú vas a cambiar, yo voy a cambiar, mi hijo va a cambiar, ¿me entiendes? Mis colegas de trabajo van a cambiar. Entonces la vida es, como dicen, un equilibrio siempre precario. Siempre es un camino, pero nunca llegamos a un destino. Ahora, cuando uno mira da la impresión de que hoy somos más egoístas, da la impresión de que nuestros modos de vida nos han deshumanizado más si es que lo humano hubiera sido ese lugar donde estábamos todos juntos, que nos cuesta mucho más ser colectivamente y que además tendemos mucho más a la violencia y la deshumanización se llevan súper, funcionan bien. Y hay algo que un poco en la búsqueda de tus otros libros, donde tú siempre nos invitabas a volver a mirar la infancia, la belleza, la sorpresa de la vida y de lo que ocurre en la infancia y en la adolescencia. ¿Cuál es la invitación de este libro? ¿Cuál es la vuelta a mirar? Me han dicho que es como mis libros más oscuros, porque esta vez como que, es que, voy a ser súper sincero, yo no soy nadie para decir para dónde tenemos que ir. Yo lo que apelo es como lo que llaman la utopía de un humanismo universal. Es decir, que por lo menos en los vínculos yo pueda tratar de conocerte a ti, inhibiéndome a mí mismo. Es decir, que un poco la filosofía que tenía Jesús, diciendo que yo no soy religioso. Pero es cómo hacemos el esfuerzo de que yo te conozco a ti, pero te conozco a ti no desde mí, sino que desde ti. Y eso es un esfuerzo mental, afectivo, social. Y estructural, como diría Maturana, vos tenés que salir de ti mismo para tratar de mirar. Y esa es la idea que yo planteaba siempre con el tema de los niños. O sea, conoce a los niños, desde la coherencia de ellos, no desde tu propio mundo adultizado. Y la idea del humanismo universal es justamente cómo podemos tratar de hacer un poco el esfuerzo de descentrarnos de nuestro propio individualismo y aprender a mirar que el otro es un otro y que de alguna manera merece ser conocido, comprendido. Incluso aquellas personas que odiamos, incluso aquellas personas que hacen cosas extremas, como matar, violar, todo ser humano merece ser comprendido. No, que yo no esté de acuerdo con ellos, perfecto, pero creo que todos necesitamos que por lo menos haya un otro que nos diga, mira, yo sé por qué hacen las cosas, yo sé por qué hiciste eso. Tú haces algo por algo, no porque tienes una patología, o porque tienes un gen defectuoso, o porque tienes un cerebro roto. Yo quiero comprender tu existencia. Y ahí es donde nosotros nos pegamos un salto, porque tenemos toda una manera de hacer terapia en base a esa concepción. Entonces esa es la idea un poco, la idea de cómo podemos recuperar una pizquita de un cierto humanismo universal, en donde todos necesitamos y merecemos ser comprendidos de manera respetuosa. Hay algo interesante, hay varias líneas en realidad, pero una que me captura un poco porque en Sanamente nos pasa mucho que nos toca relacionarnos con comunidades de pacientes y efectivamente llegar al TAG, llegar al diagnóstico, se vive en muchas de esas personas como un alivio. Sí. ¿Dónde está? Porque tú en tu libro planteas como estamos hiperdiagnosticados y estamos muy apegados a la idea de cuál es mi diagnóstico, pero sin embargo eso termina siendo un escudo para entender quién está detrás. ¿Ya Claro. dónde está el justo medio? Porque efectivamente aprender el mundo, el conocimiento de la diversidad del mundo, y por eso le ponemos nombres a las cosas, es lo que hacemos con el lenguaje, nos ayuda a hacernos del mundo, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos.
cómo uno se pone un antídoto para que no se le vaya, para que no se le vaya la olla, para que no se le pase la mano y pueda efectivamente entenderse desde un diagnóstico, por ejemplo, y al mismo tiempo no quedarse en él. Dos cosas. Uno, yo estoy de acuerdo, el lenguaje, de alguna manera necesitamos el lenguaje para organizar el mundo. Pero un lenguaje neutro te permite organizar el mundo de manera más respetuosa frente a un lenguaje que siempre presenta a aquellos que sufren como desadaptados, anormales, patológicos. Entonces, nuestra búsqueda también es, sí, lenguajemos, pero tengamos un lenguaje que sea respetuoso. Dame un ejemplo, ayúdame a entender lo que... Si tú, por ejemplo, estás sufriendo, yo tengo el camino de la patología, yo te digo, tú tienes un trastorno, estás depresiva, tienes baja autoestima, tienes poca empatía, etcétera. Pero yo puedo tener otro camino y es, ¿por qué yo no trato de entender por qué estás sufriendo? Y en ese proceso de entender por qué estás sufriendo, yo voy a encontrar un equilibrio en ti, un equilibrio que se está rompiendo, un equilibrio histórico. Entonces, en ese proceso yo puedo empezar a tener un lenguaje mucho más neutro, como por ejemplo lo tiene la medicina. Si la gran contradicción de la psiquiatría es que no supo tomar de la medicina lo que tenía que tomar. La idea de la homeostasis, del equilibrio, la idea de un lenguaje que no sea discriminador. Si yo te digo que tienes diabetes tipo 2, no te estoy diciendo que eres desadaptada, loca, ¿me entiendes? Pero el lenguaje de la psicología y la psiquiatría siempre presenta a los que sufren como menos humanos. Eso es lo que yo trato de mostrar en el libro, ¿me entiendes? Entonces, ok, siempre tenemos que poner lenguaje, pero ¿por qué tenemos ese lenguaje que tiene un siglo y medio en donde aquellos que más necesitamos ayudar los dejamos como menos humanos? Los bajamos en la escala. Y ahí tenemos una cantidad que tiene baja autoestima, baja mentalización, baja regulación emocional, que tiene TDA, TEA, TCA. Todo el lenguaje de la psicología y la psiquiatría tiene una paradoja, y es que yo ocupo el lenguaje para ayudarte, pero yo al usar ese lenguaje, te condeno. Lo que estoy haciendo es que te estoy estigmatizando. Entonces yo revisé, como me gustan los estudios, muchos metaanálisis y revisiones, y todos los estudios muestran de que en el momento en que yo te digo que tu sufrimiento es por una patología, a ti te pasa que te sientes avergonzado, te sientes mal, te sientes rara, te sientes anormal, desadaptada. Y en ese momento yo ya no te estoy ayudando a ti, te estoy creando un nuevo problema, que es el problema del estigma. Ya, encontremos o sea, ¿cuál es para ti, por lo tanto, porque eso es una lección, tu libro es para tus colegas? No sé. Bueno, yo siempre, la verdad es que no. Mi libro es para que si yo tengo una mamá, mira, yo he estado, este año he estado en miles de partes. Y se me acercan muchas mamás y me dicen, ¿sabes que mi hijo tiene 4 años? Lo están a punto de expulsar del jardín, solo en Chile te expulsan de un jardín infantil, porque tiene trastorno de déficit de atención hiperactividad. Y está tomando Ritalin, hay niños que le dan risperidona, que es un antipsicótico. Lo que yo veo, de hecho, el libro no está pensado para mis colegas, el libro está pensado porque a mí me encantaría que un papá y una mamá no diga, no, yo no voy a aguantar que tú le pongas un diagnóstico a mi hijo si tú no me das una comprensión de por qué mi hijo no puede quedarse tranquilo. Claro, digo lo de tus colegas porque es una invitación bien provocadora a hacerse cargo justamente de lo que está debajo. Sí. En el fondo es a hacer la pega de los procesos humanos desde un lugar amoroso, ¿no? Sí, es decir, si tú estudiaste para ayudar al otro, ayúdalo, compréndelo de manera respetuosa, no le tires una categoría y en 15 minutos le des una categoría y una receta, ni una terapia que en verdad es súper poco respetuosa. Pero sí, obviamente que mi anhelo era, no para los profesionales, pero siempre obviamente que está la crítica a una profesión que yo amo apasionadamente, que es la psicología, y la psiquiatría también. Sí. Claro, lo que pasa es que hay una cosa de para los padres, para las madres, para las personas que reciben un diagnóstico, hay una asimetría estructural en cómo está diseñado el sistema, porque el que recibe el diagnóstico y el padre y la madre están en una posición de mucha fragilidad para dar la batalla cultural que tú estás planteando. Exactamente. ¿No? Entonces, avancemos hacia el mundo. Perdona, pero esa era también la idea del libro. Oye, mira, si llega un psiquiatra y dice, tu hijo tiene trastorno de déficit atencional, duda de eso, mira toda la información que te estoy dando, te estoy mostrando la historia de la psiquiatría, muy dudosa la historia de la psiquiatría, para decir, ¿sabes qué? No, yo voy a consultar con otro profesional que en vez de darle un diagnóstico y un medicamento a mi hijo, me ayuda a comprender el sufrimiento de mi hijo. Entonces sí tenía también ese sentido. Hay algo, desde mi punto de vista, que también está debajo, que diría todos tus libros, que es cómo los ciudadanos y las personas cuestionamos
la manera en la que se ha construido nuestra propia sociedad y donde están puestos los incentivos, porque esa madre o ese padre muchas veces también recibe con alivio esa receta. Sí. Porque es muy agobiante que a tu hijo lo quieran echar del jardín infantil. Absolutamente. O sea, lo que quiero decir es que hay una invitación por debajo a que los que cuestionemos seamos un poco todos, ¿no? Desde los colegios, desde el ejercicio de la profesión, desde la paternidad o la maternidad y desde la propia autoconciencia. Pero eso es como una tarea revolucionaria en este momento en que estamos. Claro, pero mira los efectos adversos que está teniendo no ponernos las pilas para luchar con esa tarea. Porque que a tu hijo le den un diagnóstico, le dejen un medicamento, el sufrimiento no se va a pasar. Si ese es el problema. El problema, y ahí vuelvo como a tu comentario, el problema es que los profesionales de la salud mental no estamos haciendo nuestra pega. Diagnosticando, medicando, haciendo estas terapias que duran 5 sesiones, haciéndolo respirar, ¿entiendes? No estamos haciendo nuestro trabajo y mira los estudios, el sufrimiento aumenta cada año de manera exponencial. En los últimos 2-3 años el sufrimiento ha aumentado más que en los últimos 15 años. Y entonces ahí está la pregunta, bueno, ¿quiénes son los profesionales que se hacen cargo de esto? Y ahí yo siento que hay un debe tremendo y me refiero profesionales que no necesariamente tienen doctorado, pero también me refiero a mis colegas que tienen su superdoctorado y hacen sus investigaciones y toman como que las patologías son casi como diagnósticos médicos. Entonces sí, una tarea fuerte, pero mira a dónde nos está llevando no ponernos las pilas con esta tarea. Vamos hacia atrás de este comentario que haces tú y planteas específicamente que dejamos en el peor lugar a las personas que sufren, siendo el sufrimiento y el dolor una cuestión totalmente como atachada a la vida, ¿no? A la vida humana. Natural, completamente. Sin sufrimiento no tenemos cómo cambiar. El sufrimiento nosotros llamamos el sufrimiento un mensaje homeostático del cuerpo y del cerebro. El sufrimiento es un mensaje que te dice, esto que tú estás haciendo nos está poniendo en peligro el equilibrio de nuestra vida. ¿Me entiendes? Entonces yo te voy a ayudar a comprender eso de que se está rompiendo, pero no te voy a diagnosticar, no te voy a decir que tú eres menos humana por estar sufriendo. No te voy a dar el mensaje que ahora tú perteneces a la categoría de los locos, de las insanas, de las desreguladas, ¿me entiendes? Entonces esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y por suerte no estoy solo en eso. Hay hartas personas, no tanto en Chile, pero en otras partes que están diciendo, oye, la psicología y la psiquiatría tienen 1,5 siglos, nos equivocamos, erramos el camino. Dijimos que íbamos a ayudar y más bien lo que hemos hecho es medicar, estigmatizar y medicalizar. Ok, tomemos otro camino. Y ese es entretenido. ¿Cómo es ese camino y por qué es tan entretenido? Porque podemos entender el sufrimiento tal cual como tú dices, de manera homeostática. Si tú, por ejemplo, te comes una comida que te cae mal, ¿ya? Te vas a enfermar del estómago, vas a tener fiebre, puedes tener vómito. Eso es un mensaje. Es un mensaje que tu cerebro y tu cuerpo dicen, oye, esto que hiciste nos puso en peligro. Para nosotros el sufrimiento es eso. Es un mensaje homeostático del cuerpo y el cerebro que te dicen, esto que estás haciendo, este vínculo que estás teniendo, este trabajo en el que estás, nos está poniendo en peligro. Esto que te pasó. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Sigue en ese vínculo, sigue en ese trabajo. Entonces el cerebro te dice, parece que no entendiste. Te voy a tirar un mensaje más potente todavía. Entonces, la intensidad del sufrimiento no es sinónimo de más locura, es sinónimo de más peligro, de equilibrio de vida. Y eso nos permite tener un lenguaje 1000 veces más respetuoso, no esta cosa que hemos construido que realmente es un edificio de puro estigma, descalificación, discriminación y deshumanización. Es decir, nosotros erramos el camino. Tú planteabas en el principio la idea de que la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto respetar? ¿Por qué nos cuesta tanto respetar? Yo cuando me planteo esa pregunta y escribí el libro, ahora me doy cuenta que en verdad la pregunta me quedaba absolutamente grande. A veces nos cuesta respetar porque, te lo voy a poner de esta manera, nosotros hemos construido un mundo en donde no respetar está validado. Si tú tienes un trabajo y tu jefe llega y te reta, o tu jefa te reta por no cumplir las metas de este año, él tiene todo el permiso de retarte y amonestarte. Es decir, tiene todo el permiso de deshumanizarte. Un niño que no le va bien en el colegio,
el profesor, el director, el papá tiene todo el permiso de retarlo por no hacer. Entonces lo que yo planteo de alguna manera es que hemos creado una manera de organizarnos socialmente en donde ahora tenemos todo el permiso validado a nivel institucional para deshumanizar a los otros. Y eso significa que deshumanizar ahora ya ni siquiera se vive como deshumanización, se vive como vínculo. ¿Me entiendes? Entonces, una de las razones es que hemos creado un mundo en donde deshumanizar está no solo permitido, sino que está reforzado y validado en todos los ambientes sociales. Familia, colegio, trabajo, política. Es decir, ese para mí es el problema. Por eso yo hablo de la deshumanización oculta. El libro era una manera de decir, mira, esto que tú haces, que es como pez en el agua, como el aire que respiras, no es tan normal. Es deshumanización, ¿me entiendes? Pero ya deshumanizamos casi como de manera como naturalizada. Por defecto. Sí. Esa misma escena del niño, o esa misma escena del trabajo, ¿cómo se vive entendiendo que tenemos propósito? O sea, queremos que el niño aprenda, teóricamente, queremos que, no sé, el sistema funcione, que, en términos muy concretos, que la empresa venda. ¿Cómo se vive la misma escena sin deshumanización? Tus preguntas siempre son como para quedar harto rato conversando. Detrás de la deshumanización, tú lo dijiste, siempre hay asimetría de poder. Yo soy tu papá y yo quiero que tú hagas lo que a mí me parece que tú hagas. Yo soy tu jefe, yo te contraté para que tú hagas lo que a mí me interesa que tú hagas. Siempre deshumanización implica una asimetría de poder. Hay uno que tiene poder, el otro no tiene, y el que tiene poder le dice lo que tiene que hacer. Si el que tiene que hacer algo no lo hace, yo tengo todo el permiso para deshumanizarte. Entonces, para mí, si tú me dices, y voy a irme a algo que quizás no se va a entender, el problema, por ejemplo, de la crianza es basar la crianza en asimetrías de poder. Es basar la crianza en donde yo, teóricamente, sé más que tú, tengo más experiencia, cosa que yo dudo de miles de adultos, yo te voy a decir a ti con lo que tienes que hacer en tu vida. Y ahí, cuando yo entro en esa asimetría de poder, detrás de la asimetría de poder, siempre hay violencia, micro o macroviolencia. Te portaste mal, yo tengo todo el permiso de retarte, tengo todo el permiso de castigarte. Es decir, el punto es cómo creamos sin asimetría de poder. Y por eso te digo que tu pregunta es súper compleja, porque esto que yo estoy diciendo de cómo criamos sin asimetría de poder, sí que parece una locura, porque la mayoría de los adultos, y esto está estudiado, criamos con poder, y por eso criamos siempre de manera violenta. ¿Cómo yo puedo entender que ese niño de 4 años es exactamente igual a mí? Tiene el mismo valor, el mismo poder que el otro. Yo digo esto y la gente dice, este tipo está diciendo que ahora hay que dejar que los niños hagan lo que quieran. No, es un tema mental. Si yo creo que tú eres igual a mí, puedo lograr que tú hagas cosas sin retarte, sin gritarte, sin castigarte. Pero como yo sé que tú eres inferior a mí, yo tengo todo el permiso de agredirte. De la asimetría de poder siempre sale violencias, micro o macro violencias. Suena difícil resolverlo de manera estructural, ¿no? Porque parece que la humanidad completa se ha organizado sobre la lógica y las dinámicas del poder, y estamos en una época donde se ha vuelto mucho más impopular, de hecho, plantear estas conversaciones. Sin embargo, también hay una sed como de recuperar lo humano, y hay una pregunta que tal vez nunca estuvo tan vigente, gracias en parte al advenimiento de las nuevas tecnologías y a cuánto nos hemos ido haciendo conscientes de nuestra enajenación. Si tú pudieras encontrar un hilván de esperanza en tu libro muy pesimista, ¿cuál sería? Piensa que la psicología y la psiquiatría está haciendo lo que la medicina hacía en el siglo XIII y XIV, matar a todo el mundo. ¿Entiendes? Nosotros somos una disciplina súper joven, voy a hablar como profesional, somos una disciplina súper joven. Toda disciplina científica que tiene un siglo y medio, todo lo que hace está mal. ¿Me entiendes? Yo tengo la esperanza de que de aquí a varios años más, nosotros vamos a poder tratar el sufrimiento como la medicina trata el dolor. Y si, como va la cosa por lo menos creo que vamos a tener una respuesta de qué hacer con el sufrimiento de las personas. Ese para mí es como un sentido de esperanza. Ahora, a la gente no le interesa la psicología. Lo que ocurre en 2 siglos más, claro. y la psicología y la psiquiatría. Yo tengo una esperanza, y que es que nosotros cargamos con el 90% de nuestra historia de vida comunitaria, igualitaria y respetuosa. Es decir, si yo no tuviera evidencia de que en nuestros genes
en nuestra programación biológica y psicobiológica está el respeto, está la libertad existencial, está el igualitarismo, ahí sí que yo me muero. Pero nosotros tenemos eso, por eso lo buscamos. En nuestra historia evolutiva. La tenemos en nuestra historia evolutiva, está en nuestros genes. Y por eso lo que tú dices es muy interesante. Si tú analizas cada momento de la historia, siempre hemos anhelado el respeto, siempre hemos anhelado la felicidad, siempre hemos anhelado el buen trato. ¿Por qué? Porque está en nuestra historia evolutiva. Es un recuerdo. Tenemos que buscar cómo poder volver a, como dicen los biólogos, aprender y activar esos genes o esa forma de vida o acercarnos a algo a esa forma de vida. Pero está en nuestra naturaleza. Te quiero agradecer por esta conversación. Gracias, Paloma, por invitarme. Mira, si ustedes no tenían un tema para profundizar en las entrañas de nuestro desarrollo, aquí tienen uno. Es profundo, es estructural, nos interpela, pero muchos tenemos o compartimos la preocupación de cómo no caer en las trampas de los tiempos. Una de ellas es creer que el otro es una cosa, sentirnos superiores, entrar en la lógica de la violencia es definitivamente más fácil que entrar en esta conversación. Por eso los invitamos a visitar estos lugares en Sanamente. Vamos a una pausa y volvemos con más.